Hola queridos amigos de Libra, bienvenidísimos al Eli Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos aquí en tu horóscopo. Y el arcángel Raziel te dice, sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, ya estás lista, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. Mira que es un mensaje bien importante, por eso quiero que te apropies de él y decretes lo siguiente en los comentarios. Manifiesto todos mis deseos, ¿sí? Porque cuando tú comienzas a decretar día a día estas afirmaciones, a escribirlas, mueves cosas allá en el plano astral y eso se ve reflejado en este plano material. La lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y en mi descripción están mis datos de contacto. La lectura de hoy tiene 3 partes: energía, economía y amor. Bueno, por este lado te dice, tu obediencia es poder. Es un mensaje bien importante porque te está diciendo, mira, tú has hecho acuerdos para mejorar tu vida, para influenciar tu vida. Estos acuerdos parten desde comer mejor, hacer ejercicio, dejar el mal genio, dejar ciertos vicios, cortar con ciertas relaciones de amistad o, no sé, sentimentales y hasta familiares, que pues lógicamente no te aportan como algo bonito, algo bueno, sino que todo lo contrario, sacan lo peor de ti o te drenan energía, son como relaciones vampíricas, ¿no? Pues energéticamente hablando, claro está. Entonces me dice, energéticamente tienes que replantearte esto. ¿Qué fue lo que dijiste que ibas a hacer y no lo estás haciendo, pero sabes que es lo mejor para ti? Allí te lo dejo, cada quien pues lo contextualizará a su manera. Por otro lado te dice, el saber te da rectitud. Y mira que nuevamente te está diciendo, haz las cosas bien, tú ya sabes cómo son las cosas. No sé para quién vaya este mensaje, pero te dice, tú ya sabes que hay gente que no va a cambiar porque no tiene la voluntad, no tiene la intención de hacerlo, ¿sí? Siento que tienes que trabajar mucho el amor propio, trabaja chakra corazón y sobre todo muchos ejercicios de amor propio, ¿sí? Bueno, colores para ti, el verde. Todo lo que sea verde, alimentos, frutas, vestuario, accesorios, verde, verde. Bueno, pasamos a la parte de economía, qué pena. Y veamos números importantes para ti en estas fechas. Te invitamos a suscribirte. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Números importantes, el 63, el número 17 y el número 61, 61. Bueno, veamos en economía qué debes trabajar, qué se podría estar acercando en estos próximos días y qué te recomienda el tarot al respecto. Bueno, ¿qué debes trabajar? Mira que esta es una carta de remordimiento, este 5 de espadas. Lo que ya no hiciste o las oportunidades que perdiste en el pasado, pues deben dejarte lecciones en el trabajo, en los estudios, en la economía. Algunos de ustedes todavía viven pensando mucho como en la plática que se perdió, en ese dinero, en esa oportunidad que dejaron pasar. Me dice, eso te está robando energía. Tienes que más bien enfocarte en el presente, en el aquí y en el ahora.
la carta de los enamorados es una carta que te dice que tienes que empezar a hacer un trabajo que realmente te apasione, ¿sí? Y tomar una decisión. Esta carta en otros mazos es la de los dos caminos. Entonces me dice, tienes que tomar una decisión. O sea, si no estás feliz en ese trabajo, si realmente sientes que eso no es lo tuyo, si solo estás allí por necesidad, por sentimientos de carencia, de pobreza, por temor, replantéate todo eso. Puedes manifestar tus deseos. O sea, manifiesta que realmente estás en ese trabajo donde puedes hacer las cosas, ¿sí? No que estás como en otro lado. ¿Qué se podría estar viniendo o aproximando en los próximos días para ti? Hay una pérdida material bien importante. Para ustedes veo que o los despidieron o van a renunciar o hay una pérdida material bien importante. O puede ser que estén desempleados y por eso tengan como tanto remordimiento. Pero es que, o sea, se fueron de lugares donde no eran felices. Me dice que hay una persona que tiene cierto poder económico, porque es un rey de oros, que ve mucho potencial en ti y podría estarse comunicando contigo y estarte hablando acerca de una propuesta. Siento que es alguien que sabe muchísimo de negocios y pues ten mucho cuidado porque siento que es una oportunidad que ahora no debes dejar de pasar, ¿sí? Esto es una pérdida, también ten mucho cuidado porque podrías estar botando dinero, ¿sí? O sea, de que vas por la calle y si no lo guardas muy bien, pues se te podría estar perdiendo. Esto es una pérdida, ¿ok? Si te llegan a despedir, créeme que te van a hacer un favor porque realmente es como que te vas a mover a algo que te apasiona o te va a gustar más. Y en lo cual, aparte de todo, vas a poder aprender mucho acerca de negocios porque esta persona de aquí es como alguien muy instruida de quien vas a poder, pues, de que aprender muchísimo, ¿sí? Entonces no lo mires, no te sientas tan mal, no sientas tanto remordimiento y tanto miedo. Esta carta de este 3 me dice que asumas con mucho compromiso esta propuesta, ¿sí? Y que seas muy práctico, que apliques todo tu conocimiento, que te enfoques muy bien en lo que esta persona te va a proponer porque te conviene. Bueno. Pasamos a la parte de el amor y te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Veamos iniciales importantes para ti en estos días: la letra MW, la letra N, la U, la C y la D. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. Puede estar en cualquier parte del nombre. Por ejemplo, Amanda estaría en la segunda posición, la M, pero aplica. Signos importantes para estos días. Tenemos otros Libra, tenemos Aries, Capricornio, Escorpio y Acuario. Veamos qué te quieren decir para el amor. Y si quieres ver una lectura donde se separen solteros y conexiones, pueden ir al especial amor, al que diga especial amor, ¿ok? Bueno, yo siempre que digo que estas son como historias, ¿no? La carta del carro es una carta que en este momento me habla acerca de relaciones a distancia. También puede representar viajes que van a estar realizando ustedes en pareja. Y si están a distancia se van a encontrar, si están en el mismo lugar, van a tener la oportunidad de realizar un viaje. También puede ser relacionado con el tema de visa, con
visa que tenga que ver o documentación de visado para parejas. El hecho es que es una carta de movimiento y al estar en esta posición me dice que es algo que les conviene a ustedes. La carta del 2, miren que me dice que cualquier situación, cualquier obstáculo, o sea, es como que hay parejas que se van a reconectar o a reconciliar en un viaje o relaciones a distancia que en los próximos días van a tener como un equilibrio a tu favor. Y me gusta muchísimo eso porque va a haber una iniciativa de parte de esta persona, sí, de una propuesta como de reconciliación. Y esto pues viene motivado en parte porque esta persona, si tú lo quieres saber, se encuentra con mucha ansiedad pensando en ti, sí, entonces le tienes allí 24/7, tú metido, metida en sus pensamientos y estás allí, digamos, como, muy metida en lo que esta persona quiere contigo. Me dice que no es momento como de pensar de una manera inmadura, por el contrario, es momento de demostrar que tú eres una persona con una inteligencia emocional bastante fuerte. Es probable que en estos próximos días, delante de esa propuesta, quiera como salir tu parte desequilibrada que emocionalmente, como tu ansiedad, tu enojo, tu orgullo, pero no es momento de que muestres como esta actitud adolescente o infantil. Por el contrario, es el momento de que tengas una actitud más enfocada. Mira, aquí tenemos sota de bastos invertido y al lado el rey de bastos. Eso es lo que se espera de ti, ¿no? Yo veo que esta persona realmente, pues, quiere arreglar las cosas contigo porque de verdad te quiere. O sea, los reyes siempre nos muestran acerca de lo real que es una situación y en este caso es lo real que es la determinación de esta persona de hacer las cosas bien a tu lado. Siento que esta persona tiene una energía muy paternal y además que viene con una actitud como muy educada, muy puesta en su lugar. Entonces pues no te me vayas a salir de las casillas, por favor. No te conviene, ¿vale? Desequilibrarte. Veamos qué más podría estarnos mostrando aquí. La carta de la luna me dice mucho cuidado como con las mentiras o con la desconfianza, porque aquí no tiene que haber cabida para ello, ¿sí? Hay que hablar con total claridad. Pienso que hay relaciones que también sufrieron esta ruptura de la cual nos habla la torre, básicamente por un tema de muchísima desconfianza entre ustedes dos como pareja. Vamos a ver qué nos dice el oráculo en este momento. Y tenemos la carta del Soy Kali. De la muerte habrá un renacimiento. Entonces siento que todo esto, como dicen por allí, se fue al trasto, pero va a ser la oportunidad de empezar de cero y de empezar a hacer bien las cosas con esta persona. Y el oráculo te dice por su parte lo siguiente: pinta el sol entrando en tu cielo. El sol siempre representa los nuevos comienzos. Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación y luego ve a tu signo ascendente, y si no le conoces, ve a Leo. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos,
poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.